Por ahí escuchábamos al presidente Abinader dando a conocer en su rendición de cuentas en la Asamblea Nacional los logros alcanzados en materia económica. Aquí estamos con nuestra querida Clara González, quien a propósito es economista, para abordar de manera ampliada, ¿no? este tema. Y la semana pasada, precisamente cuando estuviste acá, específicamente el jueves, te cuestionaba en función de por dónde tú sientes que giraría el discurso del presidente en relación a su rendición de cuentas. Y la verdad debo felicitarte porque fueron muy acertadas las declaraciones que emitiste acá y felicitarte por eso, Clara. Muchísimas gracias. Nosotros nos mantenemos verificando cómo anda el ritmo de la economía Sí. y obviamente las noticias, además que el propio presidente pone en voz y en oído de la población los logros cada vez que va teniendo un hito en la economía y en la sociedad. Así mismo es. Excelente, El segundo lo que dice Alex. Y resaltó totalmente. resaltó el crecimiento, ¿no?, del 12.3%. Lo había dado a conocer el gobernador del Banco Central y esta vez, pues, por boca del presidente, ya es otra historia. Sí. Hablemos un poco así, a modo grosso, por supuesto, pues, respetando un tanto el tiempo de televisión, que sabes que es corto. ¿Qué te pareció el discurso a nivel macro? Mira, el discurso en sentido general fue muy abarcador y convincente. El presidente denotaba un convencimiento absoluto de lo que estaba leyendo. O sea, su lenguaje corporal, su expresión era consistente con lo que estaba expresando y transmitiendo. Había coherencia. Una oratoria Sí, impecable, totalmente, sí. totalmente, y muy emotivo al final Sí, muy de emotivo. muy emotivo. Tan emotivo, Clara, a mí me llamó Sí. mucho la atención, te lo digo porque a mí me toca muy a menudo disertar, y yo me paro cuando empiezan a aplaudir. Él no, él Sí, siguió, sí. y eso me llamó poderosamente la atención, o Le sea, tomaba como el pulso él al discurso. claro, porque- fue muy vehemente en cuanto a esa posición tan acertada, ¿no? Acertada y hasta cierto punto relajada. ¿Por qué te digo relajada? Porque en más de una ocasión sonrió. Sí, 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 sí. Y lo que estamos en el área de la comunicación, yo que he ido, ustedes que son veteranos, yo que he ido aprendiendo poquito a poquito, me doy cuenta de esas cosas. Sonrió cuando una persona está hablando de cuentas, rendición de cuentas y sonríe, es una expresión de satisfacción. Ok, lo logré. Oigan, pueblo, escuche, pueblo dominicano, mire lo que estoy diciendo, lo prometí y lo cumplí. Y a ese respecto, una de las principales declaraciones del presidente ayer durante la rendición de cuentas lo fue que había cumplido con el 90% de los compromisos asumidos. Es decir, que los compromisos que había hecho, o las promesas para el año 2021 fueron ejecutadas, cumplidas y ejecutadas en un 90%. Eso es una parte importante respecto de lo que las expectativas que se habían creado. Algunos entendían que no era tan sencillo en un año de crisis, en un año donde la pandemia, 5 olas del COVID-19 era tan sencillo destacar. Pues en sentido particular y como es natural, el primer tema al cual se refirió el presidente fue el tema de la salud, porque a pesar de que el COVID ya lo vemos que está disminuyendo, perdiendo fuerza, en el año 2021 se rehabilitaron y se construyeron algunos hospitales y otros se dotaron de camillas, se dotaron de equipos de diagnóstico y todo lo demás. En ese sentido, y quiero destacar esto, una expresión también que yo cojo con pinza del presidente, es que él no tiene el síndrome de Adán. Ustedes saben que en algunos momentos se ha dicho que no eran obras que estaban iniciadas, pues tranquilamente dijo que el principio de continuidad del Estado le obliga o le compromete a continuar aquellas obras que están en ejecución. Yo creo que la parte de salud es y seguirá siendo un tema principal en una agenda presidencial. En cuanto a lo que es la economía, la macroeconomía, las finanzas públicas, la verdad es que a quien hay que felicitar es a las autoridades, bueno, el presidente de la República y a las autoridades monetarias y financieras, al gabinete económico, porque ha sido un logro extraordinario. Ese 12%, 12.3%,
3 de crecimiento del país con relación al Producto Interno Bruto fue una hazaña, de verdad. Si tú te pones, porque nosotros lo podemos ver como número frío, como bueno, qué bueno que lo logramos, pero cuando tú comparas, por ejemplo, la región centroamericana y del Caribe, hay economías que ni siquiera llegaron al 3% después de la apertura, a finales, en el segundo término del año 2021, o sea, después de julio, después de julio. Entonces eso es importante. También el esfuerzo que se hizo para la recuperación del empleo, siendo el área zona franca la que primeramente consiguió o logró articular un esquema de exportación de zona franca, pero llamar a todos sus empleados para lograr una capacidad plena de empleomanía en el sector zona franca. Por otra parte está que fuimos testigos de eso, que durante todo el año 2021 la inversión no se paró, al contrario, la inversión extranjera directa fue incrementándose. ¿Y cómo lo vemos esto? No se pararon, no se detuvieron las inauguraciones de complejos turísticos y de otro tipo de emprendimiento o proyecto de gran envergadura en alianza público-privada o cualquier otro tipo de mecanismo durante todo el año 2021. En ese sentido, la inversión extranjera directa alcanzó 3.000 millones de dólares en el año 2021 y así lo puso de manifiesto el presidente, que es una cifra importante. Ya en noviembre, octubre-noviembre, veíamos que esa cifra estaba cerca de los 2.000 millones. En el periodo noviembre-diciembre se incrementó de 2.500 a 3.000 millones de dólares y es una cifra importante por la parte de las reservas en divisas del Banco Central, que no es más que ese contingente que posee la autoridad monetaria, que se ha preparado para cualquier eventualidad. Si hay algún desequilibrio en el mercado, produjeron efectos increíbles, cerca de 13.000 millones de pesos. Sí. A propósito de eventualidades y esos efectos contrarios que a veces pues vienen y toca que un país los enfrente, nos gustaría conocer, Clara, qué opinas también de las medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar los posibles efectos que pueda tener República Dominicana con la crisis Rusia-Ucrania, porque habló de ayuda social directa y otras medidas allí, incluyendo recortes en el presupuesto para poder lograr esto. Sí, mira qué bueno que me preguntas eso y te inquieta esa pregunta, porque hay cosas que dijo el presidente que hay que leerla entre líneas y ver cuál es la vocación o cuál es el criterio que utilizan las autoridades para tomar esa decisión de cara a lo que puede ocurrir ya la crisis Rusia-Ucrania está de manifiesto, se está llevando a cabo, lamentablemente. Dos cosas que él dijo. La producción de alimentos en el 2021, por ejemplo, plátano y pollo, superó en casi un 50% la del año anterior. Una producción récord de plátano y pollo. Fíjate, dos alimentos que son vitales como componente de la canasta básica. La lectura que yo hago, y esto es algo muy particular, un criterio de un técnico muy particular, es que el mensaje que hay ahí es que lo que quiere decir es que hay suficiente stock o suficiente disponibilidad de alimentos o reservas para cualquier escasez. Porque ¿qué es lo que hace cuando suben los precios? Y no hay posibilidad de obtenerlo por tema de transporte o por tema de precio, por cualquier tema que sea un desequilibrio de mercado, tener tus reservas en el país y así otros componentes de la canasta. Pero ¿cuál es el componente que más afecta la producción y más afecta el bolsillo de la gente? El componente combustible. Y no sé si recuerdas cuando el presidente dijo que se habían subsidiado cerca de, bueno, la cifra no la recuerdo exactamente, pero que el gobierno se había mantenido subsidiando el incremento de los precios a los combustibles, porque el petróleo pasó desde el 2020 a menos 19 o 18 dólares en las bolsas, no era precio real, sino las cotizaciones. Hoy día, en el día de ayer, a tener un precio de 92 dólares el barril, en el 2020, desde un precio negativo en la curva de precio de la Bolsa de Chicago,
el petróleo que nosotros usamos de referencia, el Texas intermedio, estaba en un valor negativo. Hoy día está en un valor de casi $100, que ha ido fluctuando por la volatilidad, y autorizó al ministro de Industria y Comercio a buscar mecanismos, puedo equivocarme, pero era disponer como un 10% del presupuesto, algo así, o del presupuesto del ministerio. No, la verdad esto que lo tengo que confirmar, porque el discurso es muy extenso y la memoria a veces me falla. Pues a disponer para que ese incremento de los precios del petróleo no afecte la producción nacional por el transporte de las patanas, los camiones, lo que transportan los alimentos, y mucho menos el bolsillo de la gente, de las amas de casa que utilizan el gas licuado de petróleo, el GLP, algunos taxistas, choferes, y la gasolina, que es el combustible más demandado y más usado en la República Dominicana. Con respecto a ese, digamos, ese abordaje a la crisis Rusia-Ucrania, yo creo que esos son los dos aspectos más importantes, la producción agrícola y solventar parte del impacto económico que tiene esa crisis sobre los bolsillos de la gente. Sabes que me gustaría conocer también tu opinión en relación a otro tópico que para mí es un poco importante, ¿no? Por años hemos visto gobierno tras gobierno, funcionarios públicos que llegan allí y sustraen del erario de una manera descabellada, ¿no? Sin que todos digan todo y nadie haga nada. Entonces también fue muy certero el presidente en relación a que se pueda, digamos que en un futuro muy cercano, promover y promulgar lo que es esta ley de extinción de dominio, Clara. ¿Qué opinión te merece? Mira, yo primero hay que tomar en cuenta que la ley de lavado de activos, la ley 155-17, establece la corrupción como un delito precedente, o sea, la sustracción, como bien tú has dicho, de recursos del erario público. Pero esto no tiene, digamos, sentido práctico, sin ser abogada, sentido práctico si no se establece un mecanismo de decomiso de decomiso y recuperación de lo sustraído. Claro. Entonces la ley de extinción de dominio viene a llenar este vacío, digamos, que es, yo te diría a ti, y eso se lo debo preguntar a mi amigo Roberto Mella, que es un experto en este tipo de cosas, en prevención de lavado. Este mecanismo de extinción de dominio es sencillamente un eslabón práctico a lo que establece la ley de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que la corrupción es un delito precedente del lavado de activos. Yo 100% de acuerdo que, primero, de acuerdo en el mensaje que se envía, en el ejemplo que se está dando desde el gobierno sobre el cuidado, el uso, buen uso de los recursos del Estado, sobre todo para evitar las desigualdades y que no le quite oportunidades a la población en sentido general, se creen mayores oportunidades, mayor empleo. Pero si ya hay un delito establecido, yo creo que, como en todo en la vida, es un sistema de consecuencias. Y la manera práctica de recuperar los recursos públicos, pienso que es esa, a través de la ley de extinción de dominio. Claro, qué bueno que existan los mecanismos, ¿verdad?, para que al final se pueda poner coto a este tipo de situaciones. Clara, hay algo que también citaba el presidente, hablaba del cooperativismo y ese espaldarazo por el que está apostando el gobierno dominicano para seguir apoyando el desarrollo de cooperativas en nuestro país. ¿Esto en qué se traduce? ¿Qué significa a la larga para nuestra economía todo este avance en cooperativas? Porque él hablaba de 700 y tantas que habían a su llegada, pero que solamente, me parece, si el dato no lo recuerdo mal, 800 y pico se desarrollaron a lo largo del mes del año del 2021. ¿Qué opinas? Sí, pero mira, el esquema de asociatividad, fíjate que me sonrío y me causa satisfacción. El tema de asociatividad es el panar de abeja,
para lograr un emprendimiento conjunto y un objetivo final efectivo. Por ejemplo, todo lo largo y ancho del territorio existen cooperativas de toda la naturaleza. El gobierno ha venido fortaleciéndola a través de ¿qué? A través de incorporarla, darle carácter, darle personalidad, pero no solo eso, sino que ha ido poco a poco financiándola. ¿Qué es financiarla? Establecer los recursos que sean necesarios a través de Promipyme para que estas cooperativas puedan alcanzar su objetivo. Por ejemplo, yo te puedo poner en su gran mayoría, sobre todo las mujeres, y a esa me voy a referir, las mujeres productoras del Valle de Constanza, que producen fresa, que hacen mermelada y todo eso, se juntan y crean, digamos, pequeños clústeres, pequeñas asociaciones, para poder, pero no tienen a veces, tienen la capacidad, pero no tienen los recursos para poder seguir empujando ese emprendimiento, y eso lo hacen a través del esquema cooperativo que tiene ciertos incentivos fiscales. Yo creo mucho en la asociatividad, porque la asociatividad no significa más que unir fuerzas. Unir fuerzas si nosotros tenemos competencias iguales, pero yo no soy nadie, nadie es nada, solo, nosotros todos nos necesitamos. Entonces, bajo esa premisa, hace muy bien el Estado, hace muy bien el gobierno en promover el cooperativismo, la asociatividad y sobre todo el respaldo económico, el acompañamiento para su desarrollo de las pequeñas cooperativas que son dirigidas por mujeres. Sí, esto parece el momento de las cooperativas sin duda. O sea, uno que viene viendo la historia del desarrollo de cooperativas en Dominicana, a mí me parece como que está en su momento cumbre. Sí, fíjate una cosa, las cooperativas, y eso también abogo por eso, hay grandes cooperativas que se manejan muy bien, pero las cooperativas deberían ser mejor supervisadas, las grandes cooperativas, porque muchas veces manejan dinero del público, manejan dinero de terceros, y en algún momento se convierten en cuasi entidades financieras. A lo que yo me he referido hoy, lo que ha hecho el presidente Abinader es apoyar a las medianas y pequeñas cooperativas. Hay cooperativas grandes, importantes, que tienen patrimonio como un banco. Y cuidado, como un banco mediano, déjame decirte. Entonces yo sí creo que si son entidades que reciben recursos de terceros, pueden prestar, esas entidades deben ser vigiladas, deben ser por la autoridad financiera que es competente para eso. Bueno, pues Clara González, nuestra economista, tocando temas en función de la rendición de cuentas del presidente. Gracias, Clara. La verdad que esto del posicionamiento económico de República Dominicana a propósito de la recuperación en medio de la pandemia, pues ha sido un punto importante, y qué bueno que lo tocamos desde la óptica de tu visión, ¿no? Una visión que ha sido siempre muy acertada. Así que enhorabuena, mi querida Clara. Recuerden que pueden buscar a Clara González a través de sus redes sociales como Econométrica RD. Ahí pueden encontrar más de ella, y sus consejos también están muy atinados a cada instante. Así que nos conectamos. Bueno, mañana tú no vienes entonces. La verdad es que me place venir todos los días, a veces por cuestiones, compromisos y espacio en el programa. Hoy era vital que estuvieses acá. Y aquí estoy. Claro, sí. Gracias, Clara. Un gran abrazo.